Vamos a iniciar, como bien dijo la doctora, con el tema de los factores angiogénicos y antiangiogénicos en el diagnóstico y prevención. Ese fue el tema que me asignaron, pero yo quiero también agregar y manejo de la preeclampsia. Me informaron que por ser el primer expositor y que yo no tengo límite de tiempo, ¿es cierto? No. Pues bien, vamos a comenzar. Iniciamos entonces. Yo quiero tocar en esta tarde el siguiente contenido, algunas consideraciones generales, hablar, como es obvio, del tema que nos han asignado, los factores angiogénicos y antiangiogénicos, hablar de alguna experiencia vivida, de alguna experiencia, de algunos casos clínicos. Obviamente, como ustedes verán, unos que salieron muy bien, otros que salieron como quisiéramos, como todos no quisiéramos que salieran, pero es nuestro deber mostrarle a ustedes la realidad de esta situación. ¿Cuál es la implementación de estos factores en la práctica diaria, en nuestra práctica diaria? Y por último, queremos algunos tips para que cada uno de nosotros llevemos a nuestra casa. Una convulsión eclámptica a veces ocurre como un rayo en un cielo despejado, en mujeres que aparentemente se encuentran en perfecto estado de salud. En la mayoría de los casos, no obstante, el episodio es precedido durante un periodo más largo o más corto por síntomas premonitorios indicativos de toxemia del embarazo, estando entre los más comunes el edema, la cefalea, el dolor epigástrico y posibles alteraciones de la visión. Este párrafo lo encontramos nosotros en la primera edición del libro de texto de Williams, Obstetricia, por allá por el año de 1903. Yo entiendo que si nos dedicáramos solamente a nosotros valorar este párrafo, pues pasaríamos la tarde entera, porque encierra además de los componentes clínicos que aquí se describen, también algunos componentes de tipo filosófico. Algunas consideraciones generales poniendo en contexto la conferencia de esta tarde, y es que los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen la principal causa de morbimortalidad materna y neonatal a nivel mundial, formando parte de la tristemente célebre triada clásica letal en obstetricia, como es las infecciones, las hemorragias y las muertes por trastorno hipertensivo en el embarazo, sobre todo por preeclampsia, siendo el más ominoso de todos los tipos de trastorno hipertensivo en el embarazo. Complican de un 5 a un 10% de los embarazos a nivel mundial, con una media de un 8%. Representan una mortalidad materna de hasta un 16% en países desarrollados y hasta un 28% en nuestro país y el resto del Caribe. La preeclampsia es una patología multisistémica que va a causar un daño endotelial generalizado. Algunos criterios diagnósticos mínimos todavía persisten, como es el caso de una presión arterial mayor o igual a 140 la sistólica y 90 la diastólica. Sin embargo, hay otros que con el paso de los años se han ido excluyendo, como es el caso del edema. La proteinuria todavía persiste para nosotros hacer el diagnóstico de la preeclampsia. Sin embargo, a diferencia de cuando nos formábamos en las aulas o en los diferentes hospitales que nos formábamos en obstetricia, ginecología y medicina materno-fetal, ya los valores de proteinuria no tipifican la preeclampsia como grave o no grave, solamente nos ayudan a hacer el diagnóstico. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda
que ante un aumento desproporcionado de peso materno y aumento de la tensión arterial basal, debemos siempre considerar la posibilidad de una preeclampsia. El diagnóstico de la preeclampsia continúa siendo un reto para el clínico y algo muy importante, y en esto queremos basarnos en esta tarde, es que el desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos constituyen la principal causa de esta. Algunos factores que inciden en la incidencia y en la etiología de la preeclampsia, podríamos mencionar los factores, algunos factores genéticos, inmunológicos y estrés oxidativo. Y todos estos factores van a dar como resultado un desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Y estos factores angiogénicos y antiangiogénicos van a tener repercusión a nivel fetal, provocando una restricción del crecimiento intrauterino, y a nivel materno, provocando, entre otras cosas, un desbalance que se va a manifestar como hipertensión, endoteliosis glomerular, que deja pasar la proteinuria, y otras complicaciones como el edema, alteración de las enzimas hepáticas y afectaciones neurológicas. La preeclampsia como tal la vamos a dividir en tres grandes fases. Una primera fase donde va a haber un estrés importante del sincitio trofoblasto, y esto va a crear un aumento importante de los factores antiangiogénicos. En una segunda fase vamos entonces a tener como manifestación algunos daños maternos endoteliales importantes. Entonces esto nos va a provocar en la paciente hipertensión, edema, proteinuria y alteraciones de tipo hematológico. Y por último, si no tomamos en cuenta el manejo en estos casos, sobre todo cuando estamos ante una preeclampsia grave, vamos nosotros a tener una descompensación materna, que es lo que queremos nosotros evitar como clínico, y esta descompensación va a dar como resultado una eclampsia, un síndrome HELLP, alteraciones a nivel cerebral, sobre todo de tipo hemorrágico, a nivel renal y ruptura hepática. Entonces, los factores angiogénicos en la preeclampsia, un balance adecuado entre la sustancia proangiogénica y antiangiogénica es requerido para regular la formación de vasos sanguíneos y mantener una función vascular adecuada. Es decir, que debe haber un balance adecuado entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Los factores proangiogénicos, como pudiéramos decir los buenos de la película, reclutan macrófagos y células músculo liso endotelial para estimular la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos. Se forman a nivel de las vellosidades placentarias, son detectables en sangre materna desde la 11 a la 13 semana. De ahí que ustedes ven que la Fetal Medicine Foundation, conjuntamente con el PAP-A, los antecedentes de la paciente, un IP aumentado de la arteria uterina, toma en cuenta cómo está el factor de crecimiento placentario como un predictor de preeclampsia, y a esta paciente entonces le vamos a recomendar aspirina para el manejo de la misma. Los factores proangiogénicos tendrán un pico alrededor de las 28 semanas, con una mediana a las 36 semanas de 100 picogramos por mililitro, y van a estar disminuidos en fetos con datos de restricción del crecimiento intrauterino, óbito y desprendimiento prematuro de placenta. Aquí vemos un esquema de un embarazo con un adecuado balance angiogénico versus otra con un desbalance angiogénico, sobre todo entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos.
los factores antiangiogénicos, que en este caso serán los malos de la película, se unen al factor de crecimiento placentario, provocando una expresión aumentada en los embarazos, como son datos de mala perfusión materna. Estos factores antiangiogénicos van a causar constricción materna, aumentando el flujo de sangre oxigenada al espacio intervelloso como una manera de tratar de salvar la situación. Van a capturar el factor de crecimiento placentario y este desbalance se ha demostrado hasta un mes previo al desarrollo de los síntomas, sobre todo en pacientes que tienen alguna predisposición genética o en pacientes con alguna susceptibilidad endotelial, como es el caso de las pacientes diabéticas, lúpicas, con síndrome anticuerpo antifosfolipídico. Por tanto, la disfunción placentaria se va a manifestar como un desbalance donde van a reinar los factores proangiogénicos versus, donde van a predominar los factores antiangiogénicos en detrimento de los factores proangiogénicos, provocando la preeclampsia. ¿Y por qué decimos que estos son importantes? Bueno, esta sociedad, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en la Preeclampsia, como podemos ver acá, para el diagnóstico de la preeclampsia, además de la proteinuria, de los daños a nivel de órganos blancos, de los daños a nivel hepático, de la alteración plaquetaria, toma en cuenta los factores angiogénicos y antiangiogénicos para el diagnóstico de la preeclampsia. Pero si nos vamos un poquito hacia el otro lado del mundo, el Barcelona Clinic ya incluye dentro de los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico diferencial entre hipertensión gestacional y preeclampsia, los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Voy a mencionar brevemente una paciente con 140-90 milímetros de mercurio o más y un ratio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos por encima de 38, ya nos da el diagnóstico de una preeclampsia versus cuando no está presente, pues esto nos ayuda a descartar la preeclampsia como tal. Pero no solamente acá, yo no sé, algunos de ustedes si ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener algún caso de síndrome GEL sin hipertensión, pues los factores angiogénicos y antiangiogénicos también están indicados en pacientes que en ausencia de hipertensión presentan dos o más de esos criterios que ustedes ven ahí. Elevación de las enzimas hepáticas, una creatinina por encima de 1.2, epigastralgia, alteraciones visuales, disminución de las plaquetas, entre otros. Es decir que aún sin haber hipertensión, estos nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de una preeclampsia. En estos casos se diagnosticará preeclampsia cuando el ratio sea mayor o igual a 85 en embarazo temprano, dígase por debajo de las 34 semanas, y mayor o igual a 110, incluso algunos autores se van un poquito más lejos y llegan hasta 120, pero todos los autores que han hecho más investigación al respecto prefieren utilizar el punto de corte de 110 en la preeclampsia tardía para nosotros decir que esta paciente está cursando con una preeclampsia. Y como le decía anteriormente al inicio, no solo nos ayudan con la predicción y con el diagnóstico, sino también con el manejo. Por ejemplo, en una preeclampsia no grave, con un ratio, una preeclampsia no grave que la paciente tenga una edad gestacional por encima de las 34 semanas y por debajo de las 37, con un ratio por debajo de 110, esa paciente nosotros podemos hacerle determinación semanal. Ahora bien,
Si este ratio es igual o mayor a 110, pues esta paciente debemos terminar la gestación si ya tiene más de 34 semanas. Ahora bien, si esta paciente persiste por debajo de 110, pues tratamos de llegar hasta acá, hasta las 37 semanas, que es el momento ideal para terminar los embarazos con pacientes con algún trastorno hipertensivo asociado al embarazo. El pionero en la investigación de estas alteraciones está acá, el doctor Carumanchi. Esto fue por el año 2003, que demostró un balance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos y demostró que las pacientes con preeclampsia podían tener unos niveles de hasta 5 veces más del tirosina quinasa 1, que es el principal de los factores antiangiogénicos. ¿Y qué hicieron ellos? Introdujeron el tirosina quinasa en ratones y lograron producir hipertensión y daño endotelial. El doctor Carumanchi, que aunque nació en la India, pero está radicado en Los Ángeles, en el Sinai de Los Ángeles, demostró que niveles altos de tirosina quinasa y bajos del factor de crecimiento placentario en mujeres con preeclampsia al compararlo con controles. Un aumento importante del tirosina quinasa ocurre en promedio 5 semanas antes del desarrollo de la enfermedad. Por tanto, unos niveles del PLGF, o sea, del factor de crecimiento placentario a las 11 a 13 semanas y 6 días, fueron significativamente menores en mujeres que desarrollaron preeclampsia, y ya mencionaba anteriormente que esto nos puede ayudar sobre todo para la prevención de la preeclampsia, tomando en cuenta los demás factores que recomienda la Fetal Medicine Foundation. Ya más adelante, este grupo del doctor Veloren utilizaron ambos marcadores para aumentar la precisión diagnóstica. Veloren, que está radicado en Hamburgo, Alemania, el punto de corte que utilizó para la preeclampsia temprana fue de 85, con una sensibilidad de un 89% y una especificidad de un 90%. Y para la preeclampsia tardía, un poquito más bajo, 74 versus 89. Antes de las 34 semanas, la relación entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos no aumenta significativamente en las mujeres con hipertensión crónica e hipertensión gestacional en comparación con las mujeres normotensas. Se mantuvo debajo del punto de corte de 85 en un 95% de las mujeres con trastorno hipertensivo del embarazo sin preeclampsia. Por tanto, como les decía al principio, los factores angiogénicos y antiangiogénicos nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial de los trastornos hipertensivos del embarazo. Este estudio, que es uno de los estudios más amplios, el estudio Prognosis, que es un estudio que tomó en cuenta un estudio multicéntrico, transversal, que el objetivo fue validar el nivel de corte de la relación entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos para descartar o diagnosticar preeclampsia a corto plazo, validó el punto de corte de 38 y demostró que el valor predictivo negativo es su valor más importante. Miren, con que yo logre que ustedes se vayan con esa afirmación, siento que logré el objetivo de la conferencia, que lo más importante es el valor predictivo negativo de esta prueba. Es decir, que una paciente que tenga unos niveles de ratio por debajo de 38, en la siguiente semana, en más de un 99%, esa paciente no va a desarrollar preeclampsia, y en más de un 95% va en las siguientes 4 semanas, esta paciente no va a desarrollar preeclampsia. Por tanto, esto nos va a dar mucha tranquilidad en el diagnóstico y sobre todo en el manejo de esta paciente. Este punto de corte de 38, como le decía, nos ayuda a descartar sobre todo la preeclampsia
Y algo muy importante, un 80% de las mujeres con trastorno hipertensivo del embarazo van a tener un ratio por debajo de 38. Vamos a ver este semáforo. Yo quiero irme desde abajo hacia arriba. Me quiero ir de abajo hacia arriba. Tengo unos resultados del ratio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos por debajo de las 38 semanas. No hay posibilidad de que esta paciente en más de un 99% desarrolle preeclampsia en los siguientes 7 días. Ahora bien, en un embarazo temprano, dígase por debajo de las 35 semanas, me da un resultado entre 38 y 85, pues en esta paciente yo tengo un riesgo incrementado de que pueda tener algún tipo de disfunción placentaria y pueda desarrollar una preeclampsia. Y si esa misma paciente por debajo de las 34 semanas yo tengo unos valores por encima de 85, entonces es muy probable que esta paciente me desarrolle una preeclampsia. Y estos valores, si la paciente tiene una edad gestacional ya por encima de las 34 semanas, en lugar del punto de corte de 85, pues vamos a utilizar el punto de corte de 110 y un valor intermedio ya no sería entre 38 y 85, sino entre 38 y 110. Miren acá, muy importante esto. Cuando yo tengo un valor por debajo de 38, esa paciente en un 99% en los siguientes 7 días y en un 95% en los siguientes 4 semanas no va a desarrollar preeclampsia. Si tengo un valor intermedio, dígase entre 38 y 85 por debajo de las 34 semanas y entre 38 y 110 por encima de las 34 semanas y por debajo de las 37, esta paciente, solamente un 20% de esta paciente continuará con el embarazo un mes después. Es decir, que un 40% de esta, sobre todo, va a desarrollar preeclampsia en las siguientes 4 semanas. Ahora bien, si el valor es alto, dígase mayor de 85, teniendo la paciente menos de 34 semanas y mayor de 110 con más de 34 semanas, la posibilidad de que esta paciente continúe con el embarazo en el siguiente mes es de apenas un 15%. Y esto muy importante acá, que si yo tengo unos valores muy altos, ¿qué serían unos valores muy altos? Unos niveles de ratio por encima de 655 en una paciente que tiene menos de 34 semanas y por encima de 201 en una paciente que tiene más de 34 y menos de 37, solamente un 30% de estas pacientes van a continuar con el embarazo en los siguientes 2 días. Es decir, que la posibilidad de que este embarazo termine es demasiado alta. Como yo decía, quiero mencionar, hasta que me den el chance, el algoritmo de manejo en los trastornos hipertensivos utilizando los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Miren, menos de 38, egreso a esta paciente con algunas recomendaciones. Educación, vigilar signos y síntomas de alarma, interrupción a las 37 semanas, a menos de que haya alguna alteración en el transcurso de esa semana. Más de 38 y menos de 85, esta paciente debemos hospitalizarla, vigilarla. Si hay criterio de severidad, terminar el embarazo. No hay criterio de severidad, la egresamos, pero debemos repetir el ratio semanalmente. Las pacientes que tienen entre 86 y 655, esa paciente mantener control hospitalizado estricto y repetir el test no en una semana, sino en 2 a 4 días. Y si ya tiene más de 55,
pues este embarazo hay que terminarlo inmediatamente. Ahora bien, en las pacientes con una edad gestacional mayor o igual a 34 semanas, igual, si está entre 38 y 110, los manejos similares acá. Si está entre 110 y 201, el manejo similar acá. Y si está por encima de 201, que ya sería muy alto, pues en una paciente con un embarazo tardío, pues esta paciente está planteado la terminación en el menor tiempo posible. Yo no, de verdad, tenía unos casos clínicos acá que compartir con ustedes, pero no quiero abusar de su tiempo. Muy interesantes los casos clínicos, es penoso, pero yo entiendo que tenemos un tiempo acá para la presentación, pero ya quiero finalizar diciendo que no olvidar que en los trastornos hipertensivos al embarazo la clínica prevalece, que no se ha validado un punto de corte para embarazo múltiple, restricción de crecimiento y fetos con malformaciones. El ratio es una ayuda diagnóstica, sobre todo en pacientes de riesgo, como ya mencionaba, nefrópata, hipertensa, pacientes con enfermedades inmunológicas. Tiene una alta utilidad para el descarte y sobre todo que he querido insistir mucho en esto, esta prueba tiene un alto valor predictivo negativo. Más que el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo es la gran ventaja que ofrecen estas pruebas. Así que, señores, muchas gracias. Buenas tardes.